Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, hoy quería hablar más en profundidad de lo que eran los MacBook Pro, ya que hice la reserva y se me olvidó comentarosla el otro día, ya que, pues no sé, no le apunté las notas y se me olvidó un poco comentároslo. Y me estaba comentando la gente en plan de, hostia Alberto, ¿lo vas a tener ya la semana que viene? Pues por desgracia creo que no. O sea, no sé si es porque o hay muchas reservas o hay poco estocaje, pero me lo dan para finales de este mes, principios de diciembre. O sea, me pone creo que del 27 al 3 o al 5 de diciembre. O sea que no seré de los afortunados que los tenga de lanzamiento. La versión que yo cogí es el MacBook Pro de 16 y 512 de almacenamiento. Y bueno, he escuchado y quería también reflexionar un poco sobre todo lo que se ha dicho aquí. Porque, claro, o sea, o sea, me hace mucha gracia porque sois muy cabrones alguno de vosotros. Y me pasáis tanto por Twitter como Instagram cosas que la verdad es que me parto el culo. Porque me dice, madre mía, si de normal los fanboys ya suelen justificar todo de Apple, o sea, ahora que Apple ha sacado una cosa súper revolucionaria, dice, ahora esto va a ser mejor que la NASA. Y es que también era así un poco, o sea, yo he sido el primero que ha visto que el cambio a ARM es cuanto menos interesante, o sea, cuanto menos no, muy, pero que es muy interesante y puede ser el primer paso a esa conversión y ese transcurso del x86 a la ARM, ¿no? Entonces, muy importante y sobre todo, claro, o sea, vamos a entrar ahora mismo en una época de transición bastante importante y donde mi consejo es, si no tienes necesidad de comprar portátiles ni PCs, no compréis nada. O sea, no es el momento ahora mismo de comprar nada. O sea, si podéis alargarlo 2, 3 años más, es lo mejor que podáis hacer seguramente. Porque creo que en todos los ámbitos, a día de hoy está todo un poco ajetreado. O sea, a nivel de periodismo de que estemos hablando aquí, es la hostia, porque claro, todos los días tenemos cosas que hablar pero para el nivel de compra no. ¿Por qué? Porque en x86 se está sacando cosas muy interesantes. Vemos que tanto como Intel como AMD que están sacando y están compitiendo bastante fuerte. Pero es que después tenemos el salto a ARM, que claro, parece ser, y por los resultados que están dando, de que es una tecnología muchísimo mejor en cuanto a eficiencia y claro, todo eso va al final ligado, ¿no? Cuanto más eficiente es, pues más puede subir el voltaje y más rendimiento le va a poder sacar, ¿no? Entonces va un poco así. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que la duda también me decís mucho es en plan de, oye, ¿me compro un portátil ahora x86 o ARM? A ver, esto es muy complejo, ¿no? Porque ARM puede ser, o podemos decirlo que sea como el futuro, pero también hay que decir que a día de hoy no hay desarrollo prácticamente, por lo menos en Windows, o muy poco, en cuanto a programas que estén compilados para ARM. Entonces ahí vamos a perder siempre esa parte que es la que vamos a tener que modificar, que en Microsoft también ha anunciado que va a hacer una especie de Rosetta 2 porque vio que la virtualización que hacía de Kilo 86 el resultado era pésimo, o sea, era pésimo, que era esa virtualización en tiempo real y claro, siempre es un recurso que estás gastando del procesador, ¿no? Que esos son esos cálculos de conversión de un código al otro. Eso es lo que tenía hasta el día de hoy Microsoft y los rendimientos eran pésimos, ya lo podéis ver en algunos test que se le hicieron a la Surface Pro X y es lamentable, sinceramente. Entonces van a hacer una especie de Rosetta 2, de decir, oye, no, o sea, no hacemos esto en tiempo real, sino que perdemos un poco más de tiempo en la instalación, lo convertimos todo y después ya se queda instalado y se queda prácticamente hecho para ARM, que obviamente nunca va a ser igual porque no está pensado desde un principio para optimizar ARM, sino que es un parche que se le mete ahí, ¿no? Pero bueno, sabiendo eso, dentro de lo que cabe, es bastante mejor que lo que hay actualmente y pues también, como os dije aquí en el podcast, gracias a Apple, Microsoft también va a poder tirar hacia adelante porque Apple a nivel de marketing se puede decir que es la empresa tecnológica que más furor causa siempre, o sea, siempre está en boca de todos los periódicos, saque lo que saque, aunque saque una mierda siempre va a estar en los periódicos. Y entonces esto también va a causar que todos los demás fabricantes pues vayan detrás. O sea, ahora te llega un Dell y diga, yo es que los próximos XPS ya quiero meter procesadores ARM. Es que Qualcomm va a ser la principal interesada en sacar también
ya una gama de procesadores para portátiles, igual que tenemos la de los smartphones, pues sacarla de portátil. Y ahí es donde va a tirar todo hacia ahí gracias también al supermarketing que ha hecho Apple, que sabemos que es, pues igual que Coca-Cola, una de las empresas que mejor maneja el tema del marketing, ¿no? Así que, pues claro, ¿qué pasa? Si te compras ahora un ordenador ARM, te vas a encontrar en un lugar que, pues en cuanto a Windows, pues hay muy poco desarrollo. En cuanto a Apple, hay desarrollo, sobre todo se podría decir de las principales aplicaciones que están hechas en Swift, que el otro día también estuve escuchando una charla de un desarrollador que tiene, creo que era, el de Affinity, o sea, la suite de Affinity, que Affinity Photo, Affinity Designer, que es, vamos, un parecido a Photoshop, Illustrator y tal, que bueno, aún así para los profesionales no tiene competencia, pero bueno, aún así está bastante bien la suite esa. Y dijeron, hemos tardado 3 segundos en cambiar de x86 a ARM. ¿Por qué? Porque está basado en Swift, el código. Entonces Apple ya en Swift lo que han hecho es incorporar esto, que es como, oye, tengo el proyecto hecho y pongo exportar para tal o exportar para tal. Y entonces te lo compilan en uno o te lo compilan en el otro. Entonces, bastante fácil. ¿Qué pasa? Pues que todos los programas no están hechos así. ¿Por qué? Porque Swift es el código propio de Apple y creo recordar que no puedes hacer en Swift, o vamos, creo que no, o no sé si hay algún tipo de parche ahí, y después meterlo en Android o meterlo para servidores, ¿no? En el backend. Entonces, ¿qué pasa? Pues que normalmente las empresas tochas pues sí que suelen hacer varios desarrollos, porque siempre el nativo es mejor, suelen hacer mejor Swift, después el propio de Android y tal, ¿no? O sea, como cada uno utilizar el propio de la propia compañía. ¿Qué pasa? Pues que esto está a la altura de muy pocos, porque tienes que pagar como 3 desarrollos para hacer una misma actualización. O sea, una misma app y después cada actualización igual, hacerla 3 veces, mucho más costoso. Entonces se utilizan lenguajes los cuales te hacen ese parche para meterlos en las diferentes plataformas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que a nivel de optimización está igual y después que todas las mejoras estas que incorpora Apple pues no están de forma nativa, porque obviamente no estás haciéndolo en Swift, sino que lo estás haciendo en otros desarrollos. Entonces, a nivel de Mac vas a poder contar con el catálogo de las aplicaciones portadas desde iPadOS y tal, e incluso se pueden ya, por lo que han dicho, instalarlas, o sea, las .ipa, y después el desarrollo de aplicaciones más destinadas o más, por decir así, propias de Mac, como puede ser Affinity Photo, Final Cut, que es de Apple, pues todas estas que son propietarias de Apple o de empresas que solamente lo hacen para Mac y iOS, pues esas sí que van a disfrutarlas desde un principio. ¿Qué pasa? Pues que las otras van a tener que hacer ese tipo de roseta. Entonces, yo cuando me estuve indagando para el tema de comprarme un portátil, que ya lo dije que tenía pensado desde antes de esto, pues estuve indagando y, como comenté, pues no sabía por dónde tirar, ¿no? O sea, veía que lo de Apple iba a ser interesante, pero no sabía un poco por dónde tirar. Y dije, bueno, pues si tengo que probar algo para saber cómo funciona, porque un portátil con Windows a día de hoy, pues más o menos ya sé cómo funciona. O sea, no hay mucha historia, ¿no? O sea, puede funcionar mejor o peor según el procesador y especificaciones, pero dentro de lo que cabe, más o menos ya sé cómo va. Entonces voy a probar Apple, voy a probar este M1, a ver qué restricciones voy a tener y a ver qué pasa. Porque sí, Apple te ha dicho todo lo bueno de los... Es como... Eso que decir de fanboy por Apple te va a decir igual. Una presentación siempre te va a decir solamente la parte buena. No te va a decir, bueno, esto está muy bien, pero bueno, esta parte es un poco puta mierda del procesador, pero esto no pasa nada. O sea, obviamente no te van a mencionar. Si hay una cosa mala del procesador, ya se verán las reviews, porque Apple no te lo va a decir en una presentación, ni muchísimo menos. Cosa totalmente lógica y cosa... Por eso digo que todo lo que diga Apple también hay que ser un poco crítico y saber diferenciarlo, porque hay algunos que me ponen, sí, es que ahora resulta que los A14 de los smartphones son muchísimo mejor que incluso tal. Es que esto también, estamos hablando de que también hay que ser un poco crítico y saber también un poco cómo funciona esto. O sea, este tipo de procesadores, cuando te hacen los benchmark, lo que hace es que te hacen puntuaciones sobre una cosa en concreta, sobre esa, mononúcleo, a nivel mononúcleo y de una tarea en concreto. ¿Qué pasa? Pues que en ese caso, pues sí que ARM está muy bien, porque ARM está como mucho más centralizada en tareas así. Incluso hay solamente que ver cómo está diseñado
procesador o el chipset de Apple, el M1, de la cantidad de núcleos, cantidad por decirlo así, coprocesadores destinados a tareas X, y que todo esto después hay que ver que sí, que está a lo mejor muy pensado para lo que es fotografía, vídeo y tal, y va a rendir seguramente brutal, o sea, seguramente que le va a pegar 20 patadas a lo que son los procesadores con Intel, pero lo bueno de los Intel es que está un poco hecho para hacer muchas funciones a la vez, y entonces también puede ser un poco más todoterreno. O sea, le metes una aplicación tipo diseño 3D y todos esos cálculos que se hacen también te lo va a hacer muy bien. Y entonces, en este tipo de programas, en esto más no tan, o sea, o más de nicho, es donde hay que ver qué tal funciona el ARM. Porque ahí sí que es mucho más complejo y son tareas que no están pensadas para el día a día de un usuario. O sea, no es el típico usuario el que Apple vaya a por él, porque no suele ser lo habitual que una persona esté diseñando en 3D. Y entonces este tipo de tareas son las que hay que ver qué tal rinde ese M1. Porque puede ser que en ARM, por el tipo de arquitectura que es, en unas tareas te funcione de lujo y en otras sea una castaña. Y todo eso es lo que hay que probar un poco, y están esas dudas de ver a ver qué tal rinden esos programas hechos o portados a ARM, y ver si son competitivos respecto a x86. Entonces, ni todo es tan bonito ni todo es tan malo, porque también hay que decir que lo que ha hecho Apple es para sacarse el sombrero. Creo que en cuanto a especificaciones, por lo que nos han mostrado, pinta realmente bien. Aún así, como todo, hay que testearlo, hay que ver qué tal funciona y hay que ver qué tal funcionan los diferentes aspectos, en diferentes programas y en diferentes tareas. No hay tampoco que decir aquí que en plan de, bueno, ya Intel, AMD están acabados, esto ha llegado aquí, Apple es el rey absoluto de todo, o sea, la GPU es brutal, o sea, tampoco la sé, incluso la GPU es brutal en comparación a las integradas que tenemos actualmente en procesadores. O sea, actualmente las integradas pues son bastante normalillas, e incluso pegaron un salto bastante grande en las XE de Intel, y después en la que la compara con las XE Max de Intel, que se ha nombrado en muchos sitios. Este tipo de gráfica no es más que la XE integrada fuera, o sea, fuera del chipset, y un poco overclockeada. O sea, no es una gráfica externa, por decir, o sea, sí que es una gráfica externa, pero que bueno, la base viene un poco de ahí. O sea, no se podría decir que es una super gama alta. O sea, que también muchas veces que te dicen lo de XE Max de Intel y parece que es un pedazo de gráfica que te cagas. Y no. O sea, si quieres compararlo con gráficas de verdad, hay que compararlo con las Nvidia y con las AMD, que en realidad sí que son más top, que a día de hoy las mejores. Obviamente, este tipo de gráficas en un portátil y más o en un ultrabook es donde no se suelen ver, donde se suelen ver en los ultrabook, porque también hay que decir y hay que comparar los nichos y los mercados. O sea, Apple a día de hoy no te va a competir contra el típico portátil de 5 kilos de peso que mide ahí 4 dedos de ancho y que te montan pues GPUs en plan una 2080. O sea, pues obviamente Apple no va hacia ese target. O sea, entonces también hay que saber un poco comparar. O sea, tú tienes que compararlo con ordenadores que estén en su mismo target, o sea, del XPS, la Surface de Microsoft, todo ese tipo, o sea, más ultrabook, más potente, ¿no? Que no llega a tener ese pedazo de gráficas, y entonces en la gráfica que estamos teniendo con estas son a lo mejor unas muy parecidas a la una 1060, una 1050 de Nvidia en cuanto a portátil, que ya sabemos que también rinden menos que la de sobremesa, pero que para tenerlo en un diseño tan pequeño y con una eficiencia tan grande es sobre todo lo que hay que elogiar. O sea, que no va a ser, ni como dicen muchos, más potente que una 3090, tampoco hay que exagerar tanto, porque no va a ser así, ni muchísimo menos, pero también hay que decir, por otra parte, que es de elogiar que en un chipset tan pequeño, que está todo metido ahí y tal, pues que te saque ese rendimiento, porque para lo que es, está muy bien, pero tampoco hay que decir que va a ser lo mejor de lo mejor, porque tampoco va a ser así. E incluso, como también comentaba Juan Muñoz, o sea, lo que se espera es que Apple también esté desarrollando sus propias GPUs dedicadas. O sea, donde igual que te ha sacado este chipset, que es como su tipo procesador, o sea, la gama más de entrada i5 y 7 de Intel, pues este sería su equiparable en Apple. O sea, el típico procesador que rinde muy bien, que tiene su gráfica integrada y después la gráfica integrada está realmente bien. O sea, hasta el día de hoy los Mac
prácticamente tiraban muchos de gráfica integradas, incluso ahora, o sea, para comprarte uno con dedicada ya tienes que irte a las gamas más top de los MacBook. O sea, entonces es lógico. Después sacarán el típico, yo creo que sacarán hasta tres, creo yo, tipos de procesadores en los cuales, pues, no por nada, sino porque dudo que aunque te saquen otro procesador o que saquen, por ejemplo, un M1 con la gráfica de una gráfica dedicada y ese mejor sea el que va a sustituir al MacBook Pro de 16 pulgadas, el que tenga más rendimiento, y después metan ya el M1X o M1S o lo que sea para la gama Mac Pro. Entonces, el tema de los ARM, el tema de los benchmark y todo eso, también comentar que es un poco engañoso porque son tareas concretas que utilizan X núcleos y entonces en este caso ARM va muy bien porque es una tarea en concreto donde te mide la fuerza bruta. Pero ¿qué pasa? Que no todo es así. O sea, incluso, por ejemplo, se ha visto muchas veces, por un símil, que tú puedes tener un procesador, yo qué sé, un Intel a 4 GHz, por decirlo así, y que una AMD a 3,4 te rinda mejor en Premiere. ¿Por qué? Porque la cantidad de núcleos que actúan ahí son mayores y entonces, aunque no en fuerza bruta no sea tan potente, sí que después el programa está hecho para que aproveche todos los núcleos y todas esas tareas se vayan a repartir en todos los núcleos. Entonces, eso es lo que os comento. Ahí, si tú haces un benchmark de estos dos, va a ganar el Intel porque en fuerza bruta te mete 5 GHz respecto a los 3,4 de una AMD. Pero después, si te metemos en el multinúcleo y después programas que lleguen a aprovechar esto, por entonces es donde te ganaría el otro. Esto me lo he inventado el tema de los AMD Intel, o sea, no busqué referencia porque me lo acabo de inventar. Pero es para poneros un ejemplo. No significa que Apple vaya a ser peor, tampoco. O sea, sino que lo que quiero reflexionar es que o sea, no hay que poner también el hype por las nubes, sino que hay que ver qué tal rinde. Entonces, la típica que yo personalmente creo que van a ser buenos, por eso mismo he comprado un MacBook Pro, pero que tampoco me espero de que vaya a ser un rendimiento similar al típico i9 de sobremesa o el típico Ryzen tope, ¿no? Entonces, también hay que ser un poco coherentes con eso. Y más este M1 que, como decía, está pensado como ser la típica gama de entrada de los ordenadores de Mac. O sea, esos otros Intel i9 topes pues vendrán con otro M1 que esté destinado a ese tipo de tareas y que a lo mejor puedan tener un TDP mayor, o sea, que puedan meterle más consumo al ordenador y por lo tanto subir más frecuencias, etcétera, a la vez que tenga una mejor refrigeración. Y también aprovechando el tema de refrigeración, también había escuchado podcast donde decía, hostia, es que veo ilógico, o sea, o veo de gilipollas el que se compre un MacBook Pro respecto al que se compre un MacBook Air. Porque, claro, si tienes el mismo procesador, ya, o sea, esto también me hace, para mí, bastante curioso, porque solo tienes que probar con que tu ordenador le quites el disipador, o sea, quitas el disipador y lo pruebas con disipador y sin disipador. Y entonces miras a ver la diferencia de rendimiento que hay solamente por eso. O sea, ese típico ventilador que se dice es el que te permite a lo mejor subir pues 0,6 GHz o 1 GHz, o sea, y después mantenerlo durante X tiempo. Cosa que en el otro no. Mejor el otro te va a pegar, te puede meter un pico, pero te va a bajar considerablemente. Incluso a lo mejor después te baja hasta más para poder llegar a enfriarlo. Entonces puede haber muchísimo rendimiento solamente por la refrigeración. O sea, que es que me hace gracia cómo lo reducen al absurdo. En plan, el típico, por un ventilador de mierda van a pagar no sé cuánto, sí, pero es que a lo mejor el ventilador ese te permite tener muchísima más potencia que sin ventilador, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, actualmente que los M3 de Intel, que eran los que no tenían ventilador, o sea, no sé si habéis probado alguna vez un MacBook, pero el rendimiento era bastante justillo, justillo. Entonces, claro, también hay que ver todo eso también un poco con perspectiva, de ser también un poco críticos y también saber cómo funciona todo eso. Y más en cuanto, que siempre os lo digo, o sea, si es que la electrónica en ese aspecto es muy simple. O sea, partiendo de que toda la arquitectura y todo sea igual, al final es meter más electricidad, para que es como meterle más gasolina al coche para que corra más o meterle tal, ¿no? Pues aquí igual, le metes más electricidad, lo que pasa es que lo que te va a provocar es que suba la temperatura y si tú tienes algo que te la disipe, te quite esa temperatura, vas a poder seguir metiéndole aún más caña al procesador, mientras que si no tienes nada, pues te quedas ahí, o sea, ya te has quedado bloqueado y no puedes seguir subiendo. Esa va a ser la principal diferencia. Entonces, claro, yo lo veo bastante importante, creo que
puede haber una gran diferencia, pero aún así, gracias a Apple, porque si fuese a lo mejor otra, bueno, también, o sea, a día de hoy si compras online puedes tener esos 15 días de desistimiento, aunque hay que ver también un poco la política de cada tienda, y pues te permite decir hostia, mira, veo qué tal rinde, si funciona realmente bien y no tengo problemas con los programas y después tiene una diferencia notable respecto al Air, pues me quedaré seguramente con el MacBook Pro. Si veo que no hay mucha diferencia entre el Air y el Pro, pues devolveré el Pro y me compraré el Air. Y si veo que en cuanto a catálogo pues ha quedado súper pobre, pues directamente lo devolveré y me compraré un Intel, ¿no? Yo creo que Apple van a meterse en un sitio donde va a tener que exprimir mucho y ¿cómo decirle? O sea, darle muchos pros a los usuarios para que de verdad apuesten por ellos. Porque si no, encima le va hasta perjudicar, ¿no? Porque va a crear esa fama donde, oye, toda la gente, imagínate, empieza a devolverlo porque el catálogo no funcione bien, el procesador, lo que sea. Y claro, encima es una cosa que va a cambiar en 2 años y donde pues se va a crear una fama en plan de no funciona bien, ¿no? Igual que ha pasado con Huawei de no se puede utilizar el móvil porque no tiene servicios de Google. Entonces, crear esa fama no creo que Apple esté arriesgándose tanto y más en un corto plazo de 2 años y los usuarios pues puede ser no también usuarios de Apple sino también empresas. Hay muchas empresas que trabajan con Mac y a lo mejor decir, hostia, te lo cambio todo pero va a funcionar mal, pues a lo mejor dicen, pues mira, pues nos tenemos que pasar a Windows, ¿sabes? Entonces no creo que Apple se arriesgue. Yo creo que si todo eso lo han hecho, está testeado y yo personalmente confío en ellos, al igual que también me da confianza de que en la propia tienda, o sea, tú te metes en lo que es la página del MacBook Pro y abajo del todo te lo especifica todo o sea, en plan, esto ha sido comparado con tal procesador, con tanta RAM, en no sé no sé, te pone hasta el día que se hicieron las pruebas, todo, súper especificado, cosa que ese tipo de cosas no se suelen especificar tanto en Apple. Entonces, yo creo que es como que Apple te lo está justificando todo mucho, 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 mucho para que te convenzca de dar el paso al M1. Aún así, ya os digo, todo ello se verá cuando se empiecen a hacer las pruebas, que se esperan que ya se hagan esta semana, y que empiezan a llegar esos primeros MacBook, que yo no los voy a tener. Y también a mí una cosa que para mí ha parecido una parte negativa, y más ahora que hice el vídeo de ello, es el tema de no poder meterle una eGPU, o sea, una gráfica externa. Para mí sería un puntazo el poder hacerlo. Yo creo que en un futuro se podrá hacer, pero se podrán hacer en gráficas que ya estén destinadas o más o menos basadas en ARM y entonces pues no tengan que tener esas dos arquitecturas a la vez, ¿no? Pero bueno, a día de hoy no se puede. Y para mí eso es una parte negativa que vamos a tener con el MacBook Pro y al igual que hay muchas positivas, pues también hay que comentar las negativas. Porque también os digo que si me he escuchado de los procesadores M1 15 podcasts, pues de ninguno se hablan de las partes negativas, ¿no? Y una de las partes de las negativas va a ser eso. También yo el tema de los precios, o sea, sobre todo el cambio o sea, veo bien que se haya un poco mantenido o bajado respecto a los anteriores modelos y que o sea, la potencia sea mayor, entonces eso lo veo muy bien, pero no veo tan bien que te cobren la RAM, una RAM que a lo mejor te puede costar 70 euros en 230 euros, o sea, me parece una burrada por parte de Apple, y claro, si antes ya tenía porque la soldaban, pues imagínate ahora que esté integrada en el chip, ¿no? También he escuchado muchos que hablan el tema de cómo se generen y cómo se hagan esos procesadores, entonces unos vayan destinados al Air y otros vayan destinados al MacBook Pro. Esto ya fue una cosa que yo comenté hace tiempo y que tiene toda la lógica posible y que se hace así. Que si nos vamos a empresas como Intel, AMD, o sea, lo que hacen mucho es esto, o sea, coger cuando se fabrican los procesadores, no sé si alguna vez habéis visto, pero son como si fuesen círculos donde obviamente la parte central pues tiene una mejor fabricación que la parte externa, que son pues al final errores que tiene este tipo de tecnologías, este tipo de fabricación y que no obviamente no lo vas a tirar, es decir, pues este ha salido un poco mal, lo tiro, no. Entonces lo que hacen es reutilizarlo y hacer varias gamas. Al fin y al cabo, y cuando por ejemplo está ese tema del overclock y todo eso, y yo hice el símil con las gráficas, las 470 y las 570, que son prácticamente la misma gráfica, lo único que cambia es el overclock que se le hace para tener un mayor rendimiento.
Pues en este tipo de procesadores pasa igual. Al fin y al cabo, pues unos tienen mejor rendimiento, otros tienen otro, y después el cómo puedan caparlo eh, a nivel de software, ¿no? Entonces también, pues a lo mejor lo que te pueden decir es, oye, este procesador rinde menos, encima tiene sentido que lo metemos en un Air porque el Air tampoco va a poder aprovecharlo entero, ya que no tiene una disipación activa, y por lo tanto vamos a meterlo aquí porque, claro, o sea, es que no tiene sentido meterle el bueno porque, claro, o sea, no vas a poder subir las frecuencias hasta aprovechar el 100% del procesador. Entonces tiene todo el sentido del mundo que los buenos lo pongan en el MacBook Pro, que después vas a seguir subiendo las frecuencias porque vas a poder disipar ese calor, mientras que los más malos, por decirlo así, los metas en el Air, y entonces, como se van a mejor a quedar al 70% de la potencia, pues te va a dar igual, porque no, a lo mejor tampoco lo llegan a aprovechar porque no puedes refrigerar ese procesador. Todo eso lo hay que tener en cuenta, y también es una cosa que está ahí y que no lo hace Apple solo, sino que lo hacen numerosas empresas e incluso se hacen modelos en específico. O sea, tú hay muchos modelos que te metes y son exactamente el mismo procesador. Lo que pasa es que la litografía del procesador, pues uno te ha dado un mejor resultado y otro te ha dado otro, ¿no? Y es una diferencia que ha estado toda la vida. O sea, muchas veces han hecho esos diferentes gamas y se han ido capando incluso algunas cosas, algunas funcionalidades, y muchos procesadores lo que hace es que te metes por comunidad y a nivel de software te puede quitar esos topes, por decirlo así, para aprovecharlo aún más porque da mucho más de sí. Lo que pasa es que cuando Intel y todo eso lo que hacen es capar los procesadores, lo capan a nivel general. O sea, tú imagínate que un procesador, uno te puede llegar a 3,8 GHz, otro te llega a 3,7, otro a 3,6, otro a 3,8 otra vez, pero más o menos están ahí como el tope, por decirlo así, del procesador. Pues ¿qué hace Intel? Pues dice, bueno, pues si ya sé que el peor de los casos va a ser 3,6, pues limito el procesador a 3,5. Yo sé que a 3,5 todos los procesadores funcionan bien. Porque cuando funcionan mal es cuando te pegan los pantallazos azules, se apaga el ordenador y todas esas cosillas, ¿no? Que eso es lo que suele pasar muchas veces con el overclock. Entonces, lo que hace es que te lo regula a unas frecuencias que funcionan bien. ¿Qué es lo bueno del overclock? Que tú puedes decir, oye, yo a lo mejor tengo un procesador que puede dar mucho más de sí, lo que pasa que ahora está como si fuese en un rango seguro, ¿no? Un rango seguro donde todo va a funcionar bien. Pero yo puedo quitarle esos topes e ir probando hasta donde llega. Pues yo a lo mejor lo subo a 3,6, ¿no? En vez de 3,5. Y dices, hostia, pues funciona bien, voy a subir otro pasito, 3,7. Ah, pues sigue funcionando bien. 3,8, pam, pantallazo. Dices, bueno, vale, 3,8 parece que no va a llegar. Pues lo dejan en 3,7. Hostia, pues la has ganado 0,2 GHz. Y eso es lo bueno del overclock, que tú es como que llevas al límite tu procesador. ¿Qué pasa? Como el procesador, cada uno es un mundo, no hay una estándar de decir, oye, todos los procesadores con Neal van a llegar a tanto, sino que es un poco más personal, donde tú tienes que ir haciendo pruebas, donde también te influye después también la disipación que tengas, porque después otro de los topes que tiene el procesador es la limitación termal. O sea, cuando un procesador a lo mejor llega a 80 grados, pues capa el tema de la electricidad que se mete para protegerse y no llegar a desoldarse, pues gracias a las altas temperaturas. Y entonces es otra limitación. ¿Qué pasa? Porque si tú tienes una mejor refrigeración y sobre disipar más, pues también vas a poder subir menos. Que esto también es algo referencia a la importancia del MacBook Pro. Entonces todo esto va un poco así. Os lo comento de forma súper simple para que lo entendáis y también para que seáis un poco críticos, y cuando escuchéis estas cosas, que también he escuchado aquí un poco, pues también sepáis un poco el porqué. Todo eso, como os digo, hay que ver mucho porque después también hay que ver la disipación, aunque sea pasiva, que tenga el MacBook Air. Imaginaros que no es lo mismo que la placa del MacBook Air esté no pegada a nada, sino al aire, o sea, al aire, que el aire en sí, a nivel el electrónico, no es conductor, ¿no? Es un aislante. Por ejemplo, las ventanas que se ponen, muchas veces cuando te dicen en plan doble ventana, lo que hace es que tiene una cápsula de aire en medio que te hace de aislante, y es solamente aire. O sea, muchas veces se ponen unos gases y tal, pero bueno, más o menos, para decir una idea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no es lo mismo siendo pasivo que esté en el aire, que por ejemplo esté tocando con la parte inferior del MacBook, que es de aluminio, y entonces sea como su disipador, ¿no? Obviamente ahí tendría una mejor disipación que si estuviese tocando el aire. Todo eso yo no lo sé porque no lo he visto. Entonces esas cosas también hay que verlas, porque siendo pasivo pues puedes tener más, puedes tener menos.
y todas esas cosas pues son cosas que también hay que valorar, también la construcción pasiva que esté hecha y cómo esté hecho, ¿no? Igual que, por ejemplo, seguramente en la Raspberry se ven muy bien, o sea, una Raspberry sin nada, no tiene nada de refrigeración, y pues tiene otros que son lo que son los disipadores pasivos, que es como si fuesen, como decirlo así, como una especie de acordeón que tiene así como muchos sitios. Esas formas lo que hacen es que masifican, por decirlo así, la superficie. O sea, si tú contases la superficie que está en contacto con el aire, es mayor que si fuese totalmente plano, ¿no? Obviamente, porque tienes esas formas circulares tipo acordeón, entonces están masificando. Entonces ahí el aire que contacta con ese disipador es mayor porque toca más superficie y por lo tanto saca más calor que uno sin nada, totalmente plano, si no le pones nada de disipador. Todo esto es mucho más engorroso. Yo lo explico muy así porque después también influyen qué material le metas, qué conductividad tenga cada uno, las imperfecciones que pueda tener el material. O sea, hay muchísimas cosas y si la llevan al extremo no es tan fácil. Yo os lo digo aquí muy básico para que se entienda y también veáis la importancia de todo el diseño que pueda tener interiormente a nivel de, aunque sea pasivo, pero el disipador que pueda tener a nivel pasivo o que no tenga nada, se quede al aire, va a tener un peor eso, o sea, todo eso influye bastante. Entonces es muy complicado y me hace mucha gracia cuando hacen esa opinión en plan de el MacBook Pro no tiene sentido. O sea, en plan, o sea, Apple no creo que sea así de gilipollas, por decirlo de alguna manera, de sacarte algo que no tiene absolutamente nada de sentido. Si, porque tú imagínate un MacBook Air y un MacBook Pro que fuesen rendimiento exactamente igual y la única ventaja es la Touch Bar y un poco más de nits en pantalla, pues no creo que te paguen 300 o 400 euros más, sinceramente. Entonces yo creo que aparte de esas cosillas, pues va a tener bastante más capacidad el procesador de subir y tener frecuencias mayores respecto a la del Air. Pero bueno, como os comentaba, lo mejor será verlo y también pues poner todo que son, hay bastantes dudas, pero son cosas que prometen bastante. Prometen bastante, sobre todo porque si todo se hace esa buena conversión, todos los programas, por decirlo así, se compatibilizan con la arquitectura de Apple y tienen un rendimiento bastante parecido o superior en muchos casos, porque he visto un poco de todo y sobre todo, por ejemplo, igual que Apple dice que a mejor es 1,8 veces tal, o sea, he visto incluso desarrolladores que dicen que su propia aplicación es 20 veces más rápida respecto a con Intel. ¿Por qué? Porque aquí influye mucho la arquitectura, influye qué núcleos tengas, cómo puedas aprovechar eso y después aparte qué tal sea el desarrollador, si el desarrollador sabe aprovechar eso o no lo sabe aprovechar. Entonces, todo hay muchísimas variables. Entonces podemos ver de que uno sea 20 veces a que otro sea incluso peor, o sea, sean peores, porque a lo mejor, lo que te digo, a lo mejor el tema 3D pues no está tan bien llevado, por decir un ejemplo, no significa que sea así, que esté también en los M1 y entonces por lo mejor tenga un rendimiento peor. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor puede haber ahí una bifurcación donde digan, oye, para X tareas va a ser mejor x86, para X otras tareas va a ser mejor ARM. Y entonces, pues depende de las necesidades que tú tengas, pues tendrás que irte por una o por otra porque cada uno va a sacar mejor rendimiento en uno o en otro. Todo eso, obviamente, a día de hoy no hay nada comparado, pero en cuanto a eficiencia sí, y en lo que son cálculos simples, pues ARM es mejor. Entonces, pues hay que ver las tareas, qué tal rinden y tampoco me sirve mucho que me pongan encima los propios programas de Apple, que obviamente van a estar ultra mega optimizados. Incluso el diseñador, el diseñador del procesador se ha hecho respecto también a esos programas y entonces pues va a rendir de la hostia. Entonces también hay que ver con programas de terceros y qué tal rinden. Así que tampoco lo veo tan simple de cuando como lo ven otras personas y creo que también pues quería hacer un podcast también para aclarar y para que sepáis qué tal funciona todo esto. También lo que me gusta de estos procesadores es que tiran mucho de, como decirlo, de coprocesadores internos, ya sea a nivel de inteligencia artificial como de cálculo a lo mejor de gráficos, como también aprovechar más la gráfica y todo eso, que a lo mejor los procesadores que tenemos con Intel y con AMD que sí que son más rudimentarios y que tiran más de potencia bruta. También decir que Intel, por ejemplo, no me acuerdo ahora cómo se llama la familia que van a sacar, creo que entrará ya en a finales de año, creo que dijeron, va a ser muy parecida a los ARM, o sea, va a ser basada en x86, pero muy parecido a nivel de núcleos y a nivel de diseño del chipset, va a ser muy parecido a ARM con núcleos de bajo rendimiento, de alto rendimiento, con
coprocesadores destinados a X tareas, entonces va a ser muy, muy, muy parecido. Y creo que ahí es cuando ha visto Intel, en plan de, oye, es interesante, ¿para qué quiero que esté consumiendo 3,5 GHz para que tener un WhatsApp web? O sea, obviamente no tiene sentido. Tiene sentido tener pues bajo consumo y aprovechar más la batería y no tirar siempre por arriba. Yo creo que eso Intel se ha dado cuenta también al ver todos estos procesadores y también ver pues que esto pues, tiene un mejor resultado que sus procesadores, y entonces yo creo que va a adaptar la otra. Pero puede ser que a lo mejor cuando Intel haga este cambio, pues a lo mejor tengamos lo bueno de uno y lo bueno de otro. Y ahora también, esto también supongo que pasaría con los PowerPC. Yo no lo viví esa transición, pero supongo que también habría una época donde las dos arquitecturas estén igual, o sea, más o menos en igual de rendimiento. Entonces, pues sí, en esa transición, pues va a decir, bueno, pues me da igual tener una que tener otra. Lo que pasa que de cara a futuro, pues seguramente que ARM suba más, porque se va a profundizar aquí más y se va a poder escalar más la potencia, mientras que a lo mejor en el x86 pues no se va a poder y se va a quedar ahí estancada, ¿no? Y por eso de querer cambiar de tecnología. También os digo que Apple no es una empresa cualquiera. Estamos hablando de una de las empresas, si no la más valiosa del mundo, donde cuentan los mejores ingenieros para cada departamento y donde si se ha estudiado, porque esto no es, bueno, mira, pues parece que va muy bien a los ARM, vamos a cambiarlo. O sea, no va así, eso se hace un estudio que flipas. Es que por eso que tampoco veo, que veo un poco todo, igual que la gente que habla mal de Apple. O sea, esto no se hacen estos cambios así porque sí, se hace un estudio, se hace unas comparativas. A lo mejor hasta que Apple haya llegado a este punto, a lo mejor ha estado ahí 10 años donde no se ha filtrado nada ni se ha mencionado nada, haciendo esas comparaciones, ver cómo poder estrujarlo, y han llegado al punto donde han dicho, oye, vemos que de cara a futuro vamos a tener más futuro con esta arquitectura que si seguimos con el x86 con Intel. Entonces vamos a cambiar ya porque hemos llegado al punto donde ya se están equiparando las tecnologías y donde vamos a poder superar a Intel y encima va a tener mucho más futuro, ¿no? Entonces, si Apple ha hecho esto, por algo será. O sea, y más cuando te está diciendo que en 2 años se va a fulminar por completo los Intel en todas las gamas, porque a mí me preocuparía que dijesen, no, en el Mac Pro, que encima es el más tocho, vamos a mantener Intel. Entonces dices, hostia, si han mantenido Intel, puede ser porque ARM no llega hasta ahí. Pero no, es que Apple te está diciendo, no, no, en todos nos lo vamos a fulminar todos los procesadores de Intel, todas las gamas. Vamos a meter todo Apple Silicon. Entonces dices, joder, o sea, si han hecho ese cambio tan drástico en 2 años, nos lo cepillamos todo, joder, hay que plantearse y sobre todo, sin saber nada, pues tiene mucha lógica que seguramente sean o vayan a ser mejores que los de Intel, porque si no, no se haría ese cambio tan drástico. Apple no metería todo en el mismo lote, porque tú imagínate que después es catastrófico, es mucho peor. Claro, ¿qué pasa? Pues que las ventas de los Mac caen, pero brutalmente. Apple no se va a permitir eso. Y si lo ha visto tan claro, será porque las pruebas que han dado es porque es muy, pero que muy, muy, muy superior. Y si estamos viendo estos rendimientos donde están comparándose contra i7 e i9 en cuanto a rendimiento, imaginaros cuando Apple saque el tope de gama. Porque este es la gama de entrada. O sea, cuando saque el tope de gama con su gráfica dedicada, que aún le va a sumar más potencia, o sea, yo creo que puede ser brutal. Y yo creo que Apple va a ir por ahí, de sacarte un Mac Pro, decir, oye, o sea, este Mac Pro se está cepillando brutalmente a todos los Xeon, a todos los Threadripper y todos estos, y no tiene comparación. Entonces ahí va a ser líder y va a poder vender como churros. Y yo creo que tiene más sentido si Apple ha dado ese salto porque lo vea tan claro de esta manera que si tuviese alguna duda, pues si no, no hubiera hecho así ese cambio tan drástico, sino que hubiera dicho, bueno, vamos a estar unos años conviviendo aquí todos, ¿sabes? A lo mejor vamos a estar aquí unos 5 o 6 años conviviendo todos y dependiendo qué tal vaya, pues tiramos por un sitio o tiramos por otro. Pero no ha hecho eso, sino que ha dicho, no lo cepillamos todo. Entonces, de cara a estrategia empresarial, yo intuyo de que va a ir bastante bien, sobre todo se espera que tenga un muy buen rendimiento, pero la transición va a ser dura. Y haciendo la pregunta que os comentaba al principio, ¿qué me compro, uno u otro? Yo diría que a nivel de software, Apple a día de hoy está por delante, por sobre todo el trabajo que ha hecho con los desarrolladores partiendo de iOS. Entonces, seguramente que si tus aplicaciones de uso van a ser Word, van a ser Adobe Photoshop y toda la suite de Adobe, y después típicas aplicaciones de Twitter, las que utilizas en el móvil, pues seguramente que un Mac, pues a día de hoy no vas a tener cero problemas desde un principio. Cosa que a día de hoy, si te metes en Microsoft, pues sí que vas a sufrir un poco más.
todo eso yo, lo que yo he hecho, puedo decir, y a lo mejor lo que yo recomendaría, que puede ser que me equivoque, porque también os digo que puede ser que a lo mejor después coja el MacBook Pro, vea que no funciona bien y cambie todo y lo devuelva. O sea, que no es que esté 100% seguro, porque a día de hoy no hay nada para comparar. Pues yo me he tirado por Apple porque confío más en cómo se ha hecho esa transición y donde yo la he elogiado. Igual que he criticado otras cosas, eso lo he elogiado y creo que a nivel de empresarial lo han hecho realmente bien. Y por eso cuando empezaron a hacerse toda esa transición con el tema de, oye, te vamos a dar unas ayudas para que puedas meter las cosas ya en MacOS. O sea, esto se dijo ya hace unos años. Y yo creo que desde ahí es donde ya tenían todo pensado, esa transición, donde estaban haciendo todas esas pruebas. Pues digo que estas cosas no se han hecho en un año. Se habrán hecho en 10 años o así, o no sé cuánto, y se estará indagando. Incluso se habrán hecho diferentes prototipos y irán viendo la evolución de ARM. Una cosa que a mí me preocupa y que no llego a entender del todo, como sabéis, Nvidia está con la compra de ARM. ¿Qué pasa? Que Nvidia ha dicho que su principal objetivo es no capar la producción de ARM, o sea, no decirle a Apple, oye, no puedes utilizar mi patente, que es ARM, pues se compra porque ARM, la empresa en sí, es una empresa que vive de sus patentes y de su propiedad intelectual, o sea, no es una empresa que fabrique. Vamos, yo es lo que tengo entendido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú compras todo eso, podría utilizar la patente para decir tenemos la exclusividad de uso nosotros, o podría alquilarla, que parece ser que es lo que era, porque tampoco creo que sea de forma gratuita. Dirá, oye, pero tú puedes hacer tus procesadores, pero me vas a tener que pagar tanto por utilizar mi propiedad intelectual. Eh, yo lo que no entiendo es porque Nvidia, si ahora llega y coge en plan y dice, oye, no, es que al final solo voy a poder hacer cosas de ARM yo, o sea, sería brutal, o sea, brutal porque yo creo que no lo podrán hacer por temas de monopolio, porque tú, imagínate, o sea, se fulminarían a Qualcomm, se fulminarían a Apple, se fulminarían toda esta transición. O sea, llegaría al punto de, oye, si quieres ARM o pasas por mí o te quedas sin ARM. O sea, es algo único. Yo, como le decía, creo que no creo que sea tan así. Y entiendo que habrá ahí algo de monopolio y algo porque me parecería una cosa tan increíble que, claro, la amortización de ARM me parecería hasta la compra, que son de miles de millones, parece hasta barata. O sea, me parece hasta barata porque todo va a ir por ahí. Y estamos viendo que esto solo estamos nombrando PCs, smartphones. Pero todo lo que hay bajo de consumo, cámaras IP y todas estas cosas, todo eso tira procesadores ARM. O sea, es increíble. Si tuvieses que pagar de cada una de esas cosas, y más todo lo que ahora es Smart Home y tal, o sea, es increíble lo que podría ganar Nvidia. Entonces creo que sería una compra ultra mega inteligente y que si saben explotarlo van a ganar pasta por doquier y vamos, ya os lo digo, o sea, no sé qué hará ahí Nvidia, pero seguramente que yo creo que la licenciará más que nada por el tema monopolio, porque se fulminaría prácticamente a toda la competencia. Así que iba a tratar más, más cosas aquí. Ah, bueno, también quería comentar una cosa que no tiene tanto que ver respecto a esto, porque esto era un poco aclaración, porque muchos me estáis preguntando, y como he escuchado también tantas cosas, creo que también hay que ser un poco críticos, ponerte un poco en el centro y ver la parte positiva y la parte negativa, que todo en la vida tiene las dos cosas, ni todo es blanco ni todo es negro, es gris y hay que ver un poco las dos, ¿no? Y yo soy, por eso cuando os lo comenté, en plan de, os lo comento estas cosas malas, pero yo me he comprado el MacBook Pro. O sea, no te lo digo porque sea una mierda, sino te digo porque igual que está lo bueno, que es todo lo que te he dicho, también está su parte mala. Y creo que tienes que saber ambas cosas. Y creo que si quieres informar, pues al final informas de forma más completa, dando ambas versiones que solamente una, porque siempre se va a quedar una parte sin ver. Igual te digo que esos haters que dicen todo lo malo del M1, pues también me parece que me está faltando una parte, ¿no? Y bueno, lo que quería comentar también es la experiencia con Big Sur, con MacOS Big Sur. Yo no tengo el Mac, o sea, bueno, estuve con el MacBook de mi pareja, que ella tiene el MacBook Pro de 2015, creo que recordar, que fue el último antes de que pusiesen el famoso teclado mariposa. Y lo instalamos. O sea, le dije, bueno, actualízalo porque yo estaba fuera. Y digo, actualízalo y me vas diciendo qué te parece. Y cuando lo actualizo, dices, hostia puta, esto va ultra mega rápido, tal. Y todo el mundo que, por ejemplo, también estuve escuchando el podcast de Tolo, donde también decía que lo había instalado en Mac Mini y veía que iba más rápido. Y él creía que era porque
la había llevado a Apple y tal y la habían formateado. Y no, es porque en Pixar lo que han hecho es acortar las transiciones. Esto es la típica de vídeos de YouTube donde ponen cómo hacer que tu Android vaya más rápido. Pues una de las cosas es acortar las transiciones. Que es que tú cierres y haga ¡pup! Y tarde menos en cerrarse, que en realidad no es que vaya más lento el procesador, sino que la animación que se le mete es más lenta. Entonces, si tú la haces más rápida, pues parece que en sí vaya más rápido. Pero después, en cuanto a rendimiento, es muy parecido a los... O sea, no vas a tener mucho más rendimiento que en anteriores versiones. Incluso se suele decir que es todo lo contrario, siempre se suele perder. Aunque obviamente hay versiones que están muy bien optimizadas y se suele ganar. Eh, a mí me ha gustado mucho, sobre todo la interfaz, aunque el neomorfismo no sé, no me llega mucho a apañar, incluso me parecen que algunos pictogramas me parecen un poco feos, eh, me parecen un poco antiguos, por decirlo así. Hay otros que están chulos, por ejemplo el de la Mac App Store me gusta, pero hay otros que, sobre todo, creo que el tema de seguridad y tal, que son así de color verde, me parecen un poco anticuados y no me terminan mucho. O sea, me gusta el neomorfismo, pero creo que deberían darle alguna vuelta a algunos pictogramas que han puesto en Pixar. Y lo que me gusta mucho es la convergencia que está haciendo Apple entre iPadOS, iOS y macOS. Sobre todo, yo creo que lo que está pensando Apple, porque Apple, como siempre suelo decir, no va hacia los frikis. Nosotros no somos su target. Su target es la gente normal, por decirlo así de alguna manera. Entonces ellos lo que quieren es que tú tengas un iPhone, tengas un iPad y tengas un Mac y la experiencia de usuario sea igual. O sea, que tú lo veas, tengas tu cajón de aplicaciones, tengas tu esto de control donde pongas activar wifi y todo eso, todas esas cosas sean exactamente igual. Y que después todo lo que hay por detrás, en qué esté basado, si está basado en Mac o si está basado en iPadOS o esté basado en iOS, tú eso no lo veas, porque no le vas a dar importancia y no vas a saber ni de lo que es. Eso lo vamos a saber los frikis como nosotros, pero la gente, los usuarios no. Entonces, lo que es la interfaz, lo que quieren hacer es muy parecida, obviamente adaptada a cada producto, porque obviamente no es lo mismo un iPhone, ni un iPad, ni un Mac. Cada uno tiene su morfología de producto, su pantalla más grande, sus pantallas táctiles, su teclado, su ratón. Cada uno está adaptado a cada periférico y lo que sí que respira es la organización. Es como cuando tú, por ejemplo, te metes en una web y prácticamente, más o menos, todas están cortadas por el mismo patrón. Parte de que el diseño sea diferente y tal, pero están todas cortadas por el mismo patrón, en plan de botón de búsqueda a la derecha en la esquina de eso, contactos en la parte inferior. O sea, más o menos todo está igual. ¿Por qué? Porque así tú te metas en la que te metas, partiendo de que sea diferente la web y tal, todas tienen la misma estructura y tu experiencia de usuario vas a ir y vas a saber si quieres buscar dónde tienes que ir a buscar el botón de buscar. Si quieres contactar, tienes que saber dónde tienes que ir a darle al contacto. Toda esa interfaz está pensada que es donde entran los diseñadores UX UI para que sea todo igual y el usuario sea fácil de utilizar. Pues yo creo que aquí lo que ha hecho Apple es un buen trabajo de diseño UX UI donde han adaptado toda la interfaz de los iPhones, que a día de hoy es el producto que más beneficio le da. Es decir, oye, todos esos usuarios de iPhone, cuando se compren el Mac, pues va a ser muy parecido. Muy parecido, van a tener su tienda de aplicaciones, van a tener su cajón de aplicaciones, van a tener sus widgets, o sea, todo exactamente igual. Y creo que ahí lo que lo ha hecho realmente bien, aparte que obviamente corta la transición y que funcione más rápido, pues también se agradece. Y yo lo que creo que Apple, por lo que se decía, no creo que a lo mejor nunca vaya a hacer una convergencia entre iPadOS y macOS, sino que todo va a estar ahí siempre, no va a hacer una Surface, creo yo, pero a nivel visual va a ser todo muy parecido. Pero obviamente pues cada uno basado en un sistema operativo diferente. Así que mi experiencia con Big Sur es bastante buena. Encima, lo que estuve probándolo y tal, no se ven así grandes fallos. Por ejemplo, estoy teniendo más fallos con las últimas actualizaciones de iOS, que sí que me están crasheando algunas veces. Y hay algunos programas, por ejemplo, la aplicación de tienda de Apple no me funciona tampoco. Y ahí sí que noto algunos fallos más. Pero en cuanto a Big Sur, me parece, por lo que he podido probar, que estaba realmente bien pulida. Así que más o menos quería comentar todo esto, aclarar todas estas cosillas y comentarlo, que todo hay que probarlo.
que hay que ver muchas cosas y más cuando es una arquitectura entera. O sea, estamos hablando de, joder, es que hay mucha diferencia. O sea, hay que mirar muchas cosas, no es tan simple como lo pintan algunos y hay que mirar muchos programas, hay muchos programas, está todo basado en muchas cosas, hay programas pensados para una arquitectura, la cambies entera, hay que ver qué tal se adapta. No solamente es cambiar un código y punto, sino hay que pensar cómo aprovechar todo ese hardware de Apple en otros programas. Y claro, los programas que no estén adaptados, ¿qué tal rinden con Rosetta? Si no son usables, no son usables. Todo eso hay que mirar muchísimas cosas. Así que cuando me llegue el MacBook, incluso yo creo que os comentaré antes aquí seguramente otras cosas que hayan utilizado otros. O sea, los primeros análisis lo comentaré por aquí. Y obviamente siempre os digo que me sigáis en Instagram porque todas esas noticias y todo eso lo voy poniendo ahí, que la verdad que muchos de vosotros, la verdad es que haber empezado ya a seguirme y a interactuar. Y también me gusta Instagram porque aparte de que es la red social con más usuarios, de las que más usuarios tiene, en cada post de la noticia pues puedes interactuar y opinar de una forma bastante simple y entre todos pues también poder opinar de cada tema que obviamente en Telegram no se puede hacer. Así que también me gusta en ese aspecto y creo que también está bastante bien. Así que nada, como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia, comentario, iVoox o redes sociales, suscribiros a mi canal de YouTube y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.